La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el 9º tema, Caída de Lucifer y los suyos. Queridos hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, cordial saludo. El Señor continúe bendiciendo sus vidas, su persona, su familia y todos los miembros de su comunidad. La Escuela de Misioneros Juan Pablo II es un instrumento poderoso en la Iglesia para realizar la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo, para impartir la formación de los nuevos discípulos del Señor, servidores, evangelizadores, catequistas, apóstoles laicos y misioneros, también para cooperar en la misión universal de la Iglesia. Durante estos días estamos reflexionando un tema muy importante que se llama el pecado y sus consecuencias. Estamos reflexionando sobre el origen del pecado, dónde nació el pecado. Y la respuesta ha sido, como lo dice la Escritura, y la doctrina del magisterio de la Iglesia, nació en el interior de Luzbel, de Lucifer. Quiero continuar compartiéndoles estas enseñanzas sobre la realidad y la acción del maligno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hoy quiero compartirles una enseñanza muy concreta, la caída de Lucifer y los suyos. Esta caída de Lucifer y los suyos consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Es decir, Dios los creó buenos, como dice la Escritura en Génesis 1:31, en gran manera. Los creó en estado de gracia y de inocencia, y les propuso un plan, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Pero Luzbel se rebeló contra Dios y quiso montar un trono por encima del trono de Dios. Y antes de que eso sucediera, Dios proclamó una sentencia eterna en el cielo y arrojó desde el trono de su gloria a Luzbel y a toda la tercera parte de ángeles que se han rebelado contra Dios y su plan de salvación. La Sagrada Escritura nos describe la caída de Lucifer y los suyos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 al 17. Y dice así la palabra de Dios. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones, tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas, de los ángeles de Dios, alzaré mi trono,
y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Es lo que Dios le habla por boca del profeta Isaías a Luzbel, convertido después de que pecó en Lucifer. Y por eso Dios le proclama: ya al Seol ha sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención. Ese es aquel, el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos, el que puso el orbe como un desierto y asoló sus ciudades, el que a sus prisioneros no abrió cárcel. De manera que estamos reflexionando a la luz de la Sagrada Escritura la caída de Lucifer y de los suyos. También Dios habló por boca del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 11 al 19, sobre todo mirando la versión de la Biblia latinoamericana, que dice: vino a mí la palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, entona una lamentación contra el rey de Tiro. Estaba Dios hablando al rey de Tiro para significar las palabras a Lucifer. Y dile: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín grande protector, yo te puse en Edén. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. Te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego. Pero también el Señor, por boca de San Juan, en el libro del Apocalipsis, habla de la caída de Lucifer y de los suyos. Apocalipsis 12:9, dice la palabra de Dios: así que fue echado fuera del cielo, fuera del trono de Dios, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles, que fueron la tercera parte, que se rebelaron contra Dios, fueron lanzados a la tierra. Jesucristo, también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 18, describe esta realidad. Jesús dice estas palabras. Jesús les dijo: sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren que los espíritus los obedezcan, sino que sus nombres ya están escritos en el cielo. Esto le decía Jesús a los discípulos misioneros que luego de realizar una gran evangelización en el pueblo de Dios, venían a decirle al Señor. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre.
De manera, mis queridos hermanos, que esta es la verdad que nos proclama la palabra de Dios. Y como dice San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. La tercera parte de los ángeles, junto con Lucifer, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados desde el cielo. Lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Así dice la palabra de Dios, hablando de la mujer y el dragón. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, ángeles, y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Dice la palabra de Dios. Pero después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. De manera que fueron expulsados desde el cielo a la tierra y al infierno. Nosotros tenemos que pensar que son una legión cuando Satanás le pregunta al endemoniado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 9, Jesús le dice al endemoniado de Gerasa, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Es toda una legión de espíritus malos, de ángeles malos, que se rebelaron junto con Lucifer, y de tal manera que fueron arrojados desde el trono de la gloria de Dios a la tierra y al infierno. Son una legión, son ángeles malos. Dios no perdonó, dice San Pedro en 1 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Satanás tiene mucho poder debido a su naturaleza angélica. Él es el jefe de millones y millones de demonios, entre los que hay una jerarquía o sumisión de esclavitud y no de amor. ¿Cuáles fueron los pecados de Lucifer? Primero, la soberbia. Ese fue el primer pecado. Dios habló por boca del profeta Isaías en el capítulo 14, verso 13, y así dice la palabra de Dios. Tú, que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ese es pues el pecado de soberbia, que es uno de los pecados de origen más graves y mayores de todos los pecados. La soberbia. Un segundo pecado fue su rebeldía. También su rebeldía, lo dice el libro del Apocalipsis,
capítulo 12, versos 7 al 9. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. También su orgullo. Si constatamos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 14, 14. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Un pecado grave, se llenó de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Se rebeló contra Dios. También en el libro de Ezequiel 28 del 1 al 2, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, oh, tu corazón se ha engreído, y has dicho, soy un Dios, estoy sentado en el trono divino, en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre, una criatura y no un Dios, ¿equiparás tu corazón al corazón de Dios? Y en el verso 17 de este mismo capítulo, hay esta descripción: tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor, y yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo de los reyes. Hermanos, esos son los pecados, pues los pecados principales de Luzbel, entre otros: la soberbia, la rebeldía, el orgullo, la desobediencia a Dios. Porque como lo dice la palabra de Dios, en 2 de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Satán se rebeló contra Dios, contra su plan de salvación. Dios lo creó para ser un ángel, para ser un siervo suyo, un servidor. Y él dijo, no serviré, no serviré. Por eso, mis queridos hermanos, estos son los pecados de Satán. Es conveniente estudiar la Sagrada Escritura para profundizar más en este tema tan importante, pero que estas enseñanzas sean basadas, interpretadas por la doctrina del magisterio de la Iglesia. Porque hay algunas personas que niegan la existencia del maligno. El Papa Pablo VI, hacia el año 1974, dijo esta afirmación: el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perverso, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen como toda criatura en Dios, o quien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. El Señor los bendiga. Les deseo un feliz día.